Imagínate esto, el telescopio espacial más top detecta algo que rompe con todo lo que sabemos de la física y de la realidad. De repente, ¡pum!, se corta la señal, el video desaparece, los científicos se callan y, días después, vemos un objeto flotando sobre la línea ecuatorial magnética de la Tierra, quieto, como si estuviera observando. Se llama Oumuamua. No sabemos qué rollo trae, pero una cosa es segura, no es un cometa. Lo que el James Webb captó antes del apagón no fue una falla ni una casualidad, sino una advertencia en toda regla. Según chismes de adentro y otros observatorios, confirma el miedo que nadie quiere aceptar, no estamos solos y ahora lo saben. Todo empezó como una simple revisión del espacio. El James Webb estaba viendo zonas oscuras cuando detectó algo raro. Al principio, parecía otro objeto interestelar como el Oumuamua de 2017, alargado, con una trayectoria rara y girando de forma extraña. Pero había algo distinto, esta vez no pasó de largo, sino que se detuvo, cambió de dirección, bajó la velocidad y, lo más raro, envió pulsos numéricos directos a la magnetosfera terrestre. Números primos. Se supone que es el lenguaje universal de la inteligencia. Carl Sagan dijo que así nos respondería el universo, pero nadie esperaba que pasara primero. Al toque, se cortó la señal del telescopio, clasificaron el material y le cambiaron el nombre a Oumuamua. Lo que enviaba no era un saludo, sino una especie de marcador, una señalización, un objetivo. Tras la pérdida de señal, otros observatorios en Sudáfrica y Chile empezaron a registrar datos rarísimos. Oumuamua había bajado la velocidad sin usar propulsión. Luego se quedó fijo en una órbita geoestacionaria, flotando justo sobre el ecuador magnético. Sensores atmosféricos en Brasil y Ghana detectaron cosas raras en la presión, como si algo entrara y saliera de la atmósfera. Pero no había imágenes. Ningún telescopio podía ver bien el objeto. Los lentes se descalibraban, la posición cambiaba, la temperatura variaba como si tuviera un escudo térmico prendido. Según documentos que se filtraron, la NASA lo clasificó como movimiento no balístico, o sea, vuelo controlado. Lo que flotaba ahí no era una roca, sino algo presente y observándonos sin decir nada. El 7 de abril, los sensores magnéticos del CERN captaron algo imposible, una onda magnética global que no venía del Sol ni de la Tierra. Duró menos de un segundo y tenía estructuras armónicas imposibles de copiar por la naturaleza. Horas después, la sonda Voyager 1, que lleva más de 40 años fuera del sistema solar, respondió. Mandó un paquete de datos codificados que no pudo haber creado sola. La señal tenía ondas unidas, números primos y matrices de corrección cuántica, cosas que la Voyager 1 ni siquiera tiene. O sea, alguien la usó como canal, como si toda esta red, Oumuamua, Voyager 1, la magnetosfera terrestre, se hubiera prendido al mismo tiempo. Una red que tal vez estaba dormida esperando que una civilización hiciera suficiente ruido para llamar su atención. El astrofísico Brian Cox lo dijo claro, no es una sonda, sino un nodo, una antena dentro de una red intergaláctica. Empezó a tomar forma una teoría, ¿y si Oumuamua no vino a ver qué onda? ¿Y si fue creado para esperar escondido, en zonas de gravedad tranquila hasta que una especie active el umbral? Eso explicaría por qué todo pasó al mismo tiempo, porque no hay contacto directo y porque usaron nuestra tecnología para mandar señales imposibles. Según este modelo, estos objetos no son invasores, sino evaluadores. Ven si una civilización supera cierto nivel tecnológico, quizá la cuántica, la gravedad o la transmisión interdimensional, y deciden si vale la pena conocerla. Y ahora que lo activamos, la pregunta no es quiénes son, sino qué van a hacer con nosotros ahora que saben que existimos. Horas después de que la Voyager 1 mandara su señal rara, empezaron a pasar cosas raras con la tecnología en todo el mundo. Satélites dieron problemas de latencia y perdieron sincronización. Sistemas de GPS mandaron datos locos y estaciones meteorológicas reportaron pulsos electromagnéticos sin razón. Lo que daba miedo es que todo pasaba a la misma distancia de donde se suponía que estaba Oumuamua. Pero lo más raro fue lo que encontró un grupo de investigadores de Japón.
La señal que dañaba los sistemas no iba en línea recta, sino que saltaba entre sistemas tecnológicos, como si usara puntos de energía de alta densidad para moverse. Estamos viendo una forma de hablar que no usa ondas, sino que interactúa con nuestra tecnología. Mientras investigan, un equipo de criptógrafos encontró algo que parecía una coincidencia, hasta que dejó de serlo. En el ruido electromagnético alterado por Neoumuam había pedazos de código que coincidían con el código de los sistemas operativos de los satélites. No podía ser. ¿Cómo un objeto interestelar iba a conocer nuestros lenguajes? Pero la teoría más aceptada es más rara, no lo sabía antes, sino que lo aprendió en tiempo real. Al tocar nuestra red electromagnética, el objeto pudo leer, entender y empezar a responder en nuestro propio sistema. Lo que empezó como un cometa raro podría ser un aparato que se adapta a la tecnología, un sistema para meterse en redes, absorber protocolos y responder sin usar lenguaje humano. Y eso solo significa una cosa: nos están hablando en el único idioma que no podemos ignorar, el de nuestras máquinas. Por si fuera poco, encontraron algo en un archivo de la NASA que encendió todas las alarmas. En registros de radar viejos de los 80 y 90, había un patrón igual al de Neoumuam en al menos 3 lugares distintos de la Tierra. Era el mismo pulso, el mismo ritmo, pero lo descartaron como interferencia o actividad sísmica. Ahora, al juntar los datos, está claro que este objeto ya había pasado antes y no lo vimos. ¿Y si no es nuevo? ¿Y si Neoumuam es parte de un ciclo? Un sistema que viene, junta información, analiza y se va. O peor, que viene, analiza y decide. Las agencias oficiales no dicen nada. El James Webb ya no apunta al objeto. Algunos dicen que lo movieron, otros que lo apagaron para que no se vea. Pero en las universidades, los foros científicos y entre astrónomos aficionados ya no hablan de una roca, ni siquiera de una sonda. Hablan de una prueba silenciosa, una visita para evaluar, un contacto sin contacto, una advertencia sin palabras, sino con acciones. Si todo esto es cierto, entonces quizá el mensaje no era "estamos aquí", sino algo más inquietante: los hemos estado observando y ahora es su turno de observarnos. Por años miramos al cielo esperando una respuesta. Soñamos con saludos cósmicos, con señales amables, con naves que aterrizan entre luces y maravillas, pero el universo nunca prometió que el primer contacto sería humano, ni fácil de entender, ni pacífico. Y ahora el James Webb captó lo que quizás siempre estuvo ahí, esperando que cruzáramos una línea. Neoumuam no llegó con ruido, no aterrizó, no habló, solo flotó, observó, interfirió y prendió sistemas que ni sabíamos que teníamos conectados al cosmos. No fue una señal, fue un juicio silencioso. Y mientras nuestras máquinas tiemblan, nuestras órbitas se alteran y nuestras ondas responden con mensajes imposibles, una verdad se impone: no descubrimos el universo, sino que el universo nos descubrió a nosotros. ¿Crees que fue algo cósmico o el inicio de un contacto que no entendemos? Cuéntanos en los comentarios. Y suscríbete si quieres seguir desarmando los misterios del universo. Tras perder la señal, otros observatorios en Sudáfrica y Chile vieron cosas confusas. Neoumuam había bajado la velocidad sin usar propulsión y se había estabilizado en una órbita quieta sobre el ecuador magnético. Sensores atmosféricos en Brasil y Ghana detectaron cambios de presión, como si algo entrara y saliera de la atmósfera, pero sin imágenes. Ningún telescopio podía enfocar el objeto bien, las lentes se descalibraban, la posición cambiaba y la temperatura variaba como si tuviera un escudo térmico. Según documentos filtrados, la NASA lo llamó movimiento no balístico, o sea, vuelo controlado. No era una roca, sino algo que nos observaba sin decir nada. El 7 de abril, sensores del CERN captaron una onda magnética global, no causada por el Sol ni por la Tierra. Duró menos de un segundo y tenía estructuras armónicas que la naturaleza no puede replicar. Horas después, la sonda Voyager 1, que lleva más de 40 años fuera del sistema solar, respondió con datos codificados que no pudo generar sola. La señal contenía ondas unidas, números primos y corrección cuántica, cosas que la Voyager 1 no tiene.
Alguien la usó como canal para activar una red sincronizada entre Neowama, la Voyager 1 y la magnetosfera terrestre. Una red dormida que esperaba que una civilización hiciera ruido para despertar. El astrofísico Brian Cox dijo que no es una sonda, sino un nodo, una antena en una red intergaláctica. Empezó a surgir una teoría, ¿y si Neoumuamino no vino a explorar, sino que fue diseñado para esperar en regiones de gravedad silenciosa hasta que una especie activara un umbral? Eso explicaría la sincronización, la falta de contacto directo y el uso de nuestra tecnología para devolver señales imposibles. Según esta idea, estos objetos no invaden, sino que evalúan. Ven si una civilización supera cierto nivel tecnológico, cuántico, gravitatorio o interdimensional, y deciden si merece ser conocida. Ahora que lo hemos activado, la pregunta no es quiénes son, sino qué harán con nosotros ahora que saben que existimos. Después de la señal de la Voyager 1, empezaron a reportarse problemas tecnológicos en todo el mundo, satélites con alteraciones, GPS con lecturas raras y estaciones meteorológicas con pulsos electromagnéticos sin causa aparente. Todos estos eventos ocurrieron cerca de la posición de Neoumuamua. Lo más raro fue lo que encontró un grupo de investigadores japoneses. La señal que alteraba los sistemas no viajaba en línea recta, sino que saltaba entre sistemas tecnológicos, como si usaran nodos energéticos de alta densidad como apoyo. Es una forma de comunicación que no usa ondas, sino que interactúa directamente con nuestras tecnologías. Mientras tanto, criptógrafos del MIT hallaron algo que parecía casualidad. Dentro del ruido alterado por Neoumuamua había secuencias binarias que coincidían con fragmentos de los sistemas operativos de los satélites. ¿Cómo podía un objeto interestelar conocer nuestros lenguajes de máquina? La hipótesis más aceptada es que no lo sabía antes, sino que lo aprendió al entrar en contacto con nuestra red electromagnética. El objeto leyó, interpretó y respondió en nuestro sistema. Lo que empezó como un cometa podría ser un dispositivo de adaptación tecnológica, que infiltra redes, absorbe protocolos y genera respuestas inteligentes sin lenguaje humano. Nos están hablando en el idioma que no podemos ignorar, el de nuestras máquinas. Por si fuera poco, encontraron algo en un archivo de la NASA. En registros de radar antiguos de los 80 y 90, un patrón como el de Neomama apareció en 3 lugares distintos del planeta. Era el mismo pulso, pero lo descartaron como interferencia. Ahora, al comparar los datos, es claro, este objeto ya había pasado antes y no lo vimos. ¿Y si no es nuevo? ¿Y si Neoumuamua es parte de un ciclo que se repite? Un sistema que viene, junta información, analiza y se va. O peor, que viene, analiza y decide. Las agencias guardan silencio. El telescopio James Webb ya no apunta al objeto, algunos dicen que lo redirigieron, otros que lo apagaron. Pero en las universidades y foros científicos, ya no hablan de una roca o sonda, sino de una prueba, una evaluación silenciosa, un contacto sin contacto, una advertencia sin palabras. Si todo esto es cierto, el mensaje no es estamos aquí, sino algo peor, los hemos estado observando y ahora es su turno de observarnos. Por décadas miramos al cielo esperando una respuesta, soñando con saludos cósmicos y naves amistosas. Pero el universo nunca prometió que el primer contacto sería humano, comprensible o pacífico. Y ahora el James Webb captó lo que quizás siempre estuvo ahí, esperando que cruzáramos una línea invisible. Neowama no llegó con ruido, no aterrizó ni habló. Solo flotó, observó, interfirió y activó sistemas que ni sabíamos que teníamos conectados al cosmos. No fue una señal, sino un juicio. Y mientras nuestras máquinas tiemblan y nuestras ondas responden con mensajes imposibles, una verdad se impone: no descubrimos el universo nos descubrió a nosotros. ¿Creen que fue un fenómeno cósmico o el inicio de un contacto que no entendemos? Comenten abajo. Suscríbanse si quieren seguir descubriendo los misterios del universo.